Muy buenas noches. Vamos a comenzar con esta actividad que forma parte del simposio La Revolución Hoy en el centenario de la Revolución Rusa. La actividad que tenemos hoy como parte de esta celebración, esta conmemoración que hemos venido realizando desde hace ya 2 semanas y que termina la próxima semana, la primera, el 8 de noviembre, sería la última actividad que tenemos. Hoy está con nosotros el doctor Martín Baña. Él es graduado de la carrera de Historia, del doctorado en Historia de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras. Su trabajo de tesis fue El compositor como intelligent y la música como forma de intervención frente a la modernidad europea, la narración de la historia rusa en las óperas de Modest Mussorgsky y Nikolai Rimsky-Korsakov, 1856-1883. Con base en ese trabajo de tesis, él sacó un libro que estuvimos presentando ayer. Martín nos está acompañando toda esta semana con talleres, con presentaciones de libros y con esta que es la actividad central del simposio, esta conferencia magistral y la conferencia magistral virtual que tenemos la próxima semana con el doctor Michael Lowy, un reconocidísimo sociólogo brasileño francés. ¿Aló? Sí, bueno, entonces vamos a escuchar al doctor Baña, Martín Baña, que nos va a presentar la conferencia titulada La Revolución Rusa en su centenario, perspectivas temáticas y narrativas historiográficas. Vamos a tener primero la conferencia, alrededor de unos 40-45 minutos. Posteriormente vamos a abrir un periodo de preguntas y comentarios para que vayan tomando nota. Y finalmente les invitamos a compartir con nosotros un pequeño refrigerio. Así que, dicho eso... ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por venir a la conferencia. En primer lugar, también quería agradecer a Sergio Virena por su invitación a participar de este simposio. Para mí es muy grato y me da mucha alegría poder compartir esta semana de talleres, de presentaciones, de discusiones, de debates sobre un acontecimiento tan trascendental para la historia de la humanidad como es la Revolución Rusa, bueno, y a través de Sergio al Instituto de Investigaciones Sociales, que es donde se desarrollan las actividades. La conferencia de hoy entonces tiene que ver con cómo contar o cómo narrar o cómo interpretar la historia de la Revolución Rusa a 100 años, ¿no? Es decir, un poco la pregunta que me hacía al preparar estas palabras es ¿qué sentido tiene hoy, a 100 años, ¿no? contarnos una historia de la Revolución Rusa? ¿Qué tiene para decirnos hoy todavía esta revolución, ¿no? Y cómo la podemos leer desde el siglo XXI, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el proyecto que abrió la Revolución Rusa terminó fracasando, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ustedes saben que la Revolución Rusa fue un episodio fundamental para la historia de la humanidad. En primer lugar, porque fue la primera revolución anticapitalista triunfante en el mundo. Es decir, que por primera vez en la historia se le ponía un freno al capitalismo, ¿no? Y se pensaba en la posibilidad de construir una sociedad radicalmente diferente, ¿no? Es decir, que esta revolución vino a mostrar
al menos en esos años, que había una alternativa concreta y radicalmente diferente del capitalismo, ¿no? Muchos de los fenómenos del siglo XX, ¿no?, ese siglo corto del cual hablaba ese gran historiador que fue Eric Hobsbawm, no se pueden entender sin hacer referencia a la experiencia surgida en 1917, ¿no? Por citar algunos ejemplos, la Guerra Fría, el surgimiento de un estado de bienestar, la derrota de los nazis por parte del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, la carrera espacial, no se entienden sin hacer referencia a esa experiencia surgida en 1917, ¿no? Ahora, dentro de ese siglo corto, dentro del siglo XX, el modo en el cual fue narrada la revolución, ¿no?, ha variado de acuerdo a distintos problemas, distintas cuestiones, de acuerdo a las perspectivas teóricas dominantes, de acuerdo a la posibilidad de acceder a las fuentes históricas y, sobre todo, a los intereses puestos en juego, ¿no?, a las diferentes corrientes ideológicas y políticas puestas en juego, porque hacer una evaluación de la Revolución Rusa era hacer inevitablemente una evaluación sobre el destino del comunismo, ¿no? Entonces se da una paradoja de que la Revolución Rusa es un evento muy conocido, es decir, todos nosotros sabemos algo de la Revolución Rusa, pero al mismo tiempo es un evento muy mal conocido, porque producto de este entrecruzamiento de intereses ideológicos, ¿no?, bueno, la Revolución Rusa estuvo llena de mitos, de distorsiones de aquellos que intentaron condenarla por un lado, ¿no?, o legitimarla por el otro, ¿no? De modo que un poco la pregunta es cómo narrar esta experiencia, ¿no?, cómo narrar este acontecimiento, qué sentido tiene hoy contarnos una historia de la Revolución Rusa. ¿Es posible hoy rescatar algo de su legado? Es decir, la Revolución Rusa nos ha legado algo, tenemos una herencia que rescatar de esta revolución. Bueno, estas son un poco las preguntas que voy a intentar responder en esta conferencia, basándome sobre todo en algunos aportes que han hecho las interpretaciones más actuales de la revolución, los resultados de las investigaciones que se han dado en los últimos años, y también haciendo un repaso crítico por las interpretaciones tradicionales, ¿no? Había un chiste que circulaba entre los historiadores soviéticos en los años de la Unión Soviética que decía que en la Unión Soviética el pasado era imprevisible, ¿no? En vez del futuro imprevisible, el pasado era imprevisible. ¿Por qué? Porque el pasado iba cambiando de acuerdo a las diferentes coyunturas políticas que se fueron viviendo en la Unión Soviética, ¿no? Sin embargo, la historia de la Revolución Rusa, que vio la luz en la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1930, prácticamente se mantuvo sin ningún tipo de modificaciones, ¿no? Ahí la gran revolución socialista de octubre, que era como se la llamaba en la Unión Soviética, era considerada como un hito de la historia de la humanidad y de alguna manera mostraba el papel de vanguardia que tenía Rusia en la transición del capitalismo al comunismo, ¿no? En esa historia narrada por lo que podríamos llamar el marxismo más ortodoxo, la izquierda tradicional, ¿no?, el momento decisivo no era febrero, sino que era octubre, ¿no? Y se decía que esa revolución había sido encabezada por la clase que sería la sepulturera del capitalismo, que era el proletariado, y esa clase había sido guiada por el partido de vanguardia de esa clase obrera, que era el partido bolchevique, y el resto de las clases, el resto de los partidos no eran tenidos en cuenta porque eran partidos burgueses o que no entendían las tareas del momento, de modo que dentro de esta interpretación marxista más ortodoxa que se hacía desde Moscú, la Revolución Rusa era una revolución inevitable, ¿no? No era el producto de una contingencia como la Primera Guerra Mundial, sino que las leyes de historia marcaban que inevitablemente la revolución iba a suceder. Lenin aparecía caracterizado como un líder infalible, ¿no?, el cual nunca se equivocaba y que no tenía ningún tipo de oposición, y el resto de los bolcheviques no habían tenido un rol tan significativo en esa revolución como el propio Lenin. Esta historia se basaba sobre todo en
los acontecimientos políticos, ¿no? Lo que sucedía al nivel de la política, y de hecho de este relato se derivaron los sinónimos que surgen de la Revolución Rusa, que son Revolución de Octubre, Revolución Obrera, Revolución Bolchevique. ¿Sí? Ahora, este relato, que yo acá simplifiqué un poco, parte de una interpretación más bien lineal y abstracta de la historia, ¿no? Que reduce las múltiples acciones que sucedieron durante la Revolución y que se concentra, como les decía, en los acontecimientos políticos y en el desempeño de las élites, y que tenía una finalidad, que era legitimar al partido bolchevique, después comunista, que estaba en el poder en la Unión Soviética, y dejaba de lado a la variedad de grupos sociales, ¿no? Que habían participado de la Revolución, y a la insurgencia que había sido desplegada más allá de la esfera política. Este relato dominó no solamente en Moscú y la Unión Soviética, sino en gran parte del campo de la izquierda tradicional. Dominaron los relatos de la Revolución, ¿no? Y a pesar de que intentaron algunas interpretaciones cuestionar esta ortodoxia dentro de la izquierda, como el trotskismo, básicamente la historia de la Revolución se siguió centrando en Octubre, en la clase obrera y en los bolcheviques, ¿no? De modo que se pensó o se interpretó la Revolución en términos teleológicos, ¿no? Y con categorías incluso surgidas antes de 1917. ¿Qué sucedía en Occidente? ¿Cómo fue narrada la Revolución en Occidente? Bueno, allí los primeros intentos estuvieron influenciados por una hostilidad muy grande hacia el comunismo, en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Y así una llamada escuela del totalitarismo, que solía comparar al régimen soviético con el régimen nazi, ¿no? Con lo cual hacía una analogía, el enemigo del pasado, el nazismo, ahora se comparaba con el enemigo del presente, el comunismo, ¿no? Y surgió lo que se conoció entre las décadas de 1940 y 1960, una sovietología clásica, ¿no? Que fue un poco la que puso el puntapié inicial respecto a los estudios de la Unión Soviética. Y estos investigadores construyeron una imagen de la Revolución o de Octubre en donde se le negaba precisamente la condición de revolución popular. Para los sovietólogos clásicos, la Revolución Rusa había sido un golpe de Estado, realizado por un partido altamente disciplinado, como era el partido bolchevique, al mando de un líder obcecado, como había sido Lenin, ¿no? Que había aprovechado la oportunidad abierta por la Primera Guerra Mundial para tomar el poder, ¿sí? Estos investigadores estuvieron estimulados por una gran cantidad de recursos que fluyeron a las universidades norteamericanas para estudiar al enemigo, ¿no? Había una gran cantidad de politólogos que eran los encargados de estudiar a la Revolución Rusa, y era una interpretación que pretendía encontrar la clave de la Revolución Rusa únicamente en el régimen político, ¿no? Y de ahí también se explica la gran presencia de los politólogos. Para estos investigadores había una línea de continuidad entre Lenin y entre Stalin, es decir, el leninismo llevaba inevitablemente al stalinismo, ¿no? Y veían entonces al stalinismo como una sociedad totalitaria, ¿no? Que atomizaba a los sujetos y que ejercía sobre ellos una violencia indefinida, ¿no? Con lo cual, la revolución también en este relato empezó a ser interpretada como un accidente dentro de la historia rusa que había apartado a Rusia del camino normal de la civilización, ¿no? Por más de 70 años. De modo que, si comparamos los dos grandes relatos que hubo sobre la Revolución Rusa, por lo menos hasta la década de 1960, tenemos una valoración dispar, ¿no? Para el relato construido en Moscú era una valoración positiva, para el relato construido en Occidente era una valoración negativa. Sin embargo, son relatos que tienen más puntos de lo común de lo que uno puede pensar, ¿no? Porque, por ejemplo, en ambos relatos se enfatiza la primacía de lo político por sobre lo social. En ambos relatos se ve al liderazgo bolchevique como esencial. En ambos relatos ven a octubre y no febrero como el momento fundamental. Ambos relatos abordan al partido bolchevique como un ente monolítico, ¿no? Con objetivos coherentes y un programa unificado. En ambas corrientes no hay lugar para la contingencia, ¿no? Para lo inesperado, para el azar. Y ambas corrientes, paradójicamente, dejaron de lado a los historiadores, ¿no? Los sovietólogos eran en su mayoría
cientistas políticos, y en el caso de la Unión Soviética, quienes podían hablar de la Revolución Rusa no eran los historiadores, sino que eran los ideólogos del partido, ¿no? Ahora, mientras la interpretación de la construida en la Unión Soviética no tuvo prácticamente rivales, ¿no?, la interpretación de la sovietología clásica fue cuestionada precisamente en la década de 1960, ¿no?, cuando dentro de la Unión Soviética empezó a haber una revisión del pasado, y también en el propio Occidente había una revisión de la cultura, sobre todo a partir de acontecimientos como el Mayo francés, y en ese contexto surgió una corriente revisionista, ¿no?, que intentó cuestionar precisamente los postulados de la sovietología clásica, y era una corriente que estaba conformada sobre todo por historiadores, de modo que se empezaron a concentrar más que nada en las dinámicas sociales, más que en lo que sucedía a nivel político. Muchos de ellos pudieron acceder a bibliotecas y a fuentes primarias de la Unión Soviética, muchos de ellos pudieron viajar por primera vez, de modo que empezaron a ver que la revolución no había sido un golpe de Estado perpetrado por los bolcheviques, sino que la revolución había sido un movimiento popular genuino, ¿no?, y en donde incluso los bolcheviques podían aparecer muchas veces por detrás de las masas, ¿no?, y en donde los bolcheviques también se insertaban en una tradición política mucho más amplia que incluía otros partidos políticos que iban más allá del siglo XX, ¿no? Entonces, esta corriente revisionista le otorgó un rasgo popular, genuinamente popular a la revolución, rompió con la idea de que había una línea de continuidad entre Lenin y Stalin, ¿no?, y mostró que había otras alternativas a Stalin en ese momento, y caracterizó al partido bolchevique como un partido abierto y democrático, en donde incluso se podía cuestionar a la palabra de Lenin, que para los miembros de la sovietología clásica era una palabra infalible también. Estas dos corrientes dentro del campo académico se disputaron las producciones de sentido sobre la revolución, y cada una prevaleció de acuerdo a determinados contextos y coyunturas políticas, hasta que se disolvió la Unión Soviética, ¿no? La disolución de la Unión Soviética vino a desprestigiar a todas las corrientes. En primer lugar, a la construida de la Unión Soviética, porque habían mostrado el fracaso del proyecto que había nacido con la revolución, pero en Occidente desprestigió tanto a la sovietología clásica, porque se habían mostrado incapaces de prever la disolución, la caída de la Unión Soviética, y al revisionismo precisamente por la confirmación de que el proyecto socialista era inviable. Entonces, a partir de la disolución de la Unión Soviética en 1991, no solamente es el fin del sueño comunista, no solamente es el surgimiento de nuevos estados en el territorio de la Unión Soviética, sino que hay una gran transformación en el campo de la historiografía, ¿no? En Rusia la caída de la Unión Soviética va a generar una crisis enorme respecto de la revolución, ¿no? Muchos historiadores van a empezar a negarla, ¿no? Van a decir incluso que no había existido, y van a tratar de conectar la experiencia rusa directamente con el periodo revolucionario, ¿no? La revolución empezó a ser caracterizada como una tragedia que había venido a desunir a los rusos, ¿no?, y a correr a la historia de Rusia por más de 70 años del resto de la historia mundial, ¿no? La revolución empezó a verse o empezó a enfatizarse su fuerte contenido violento y de terror, justamente para marcar esta separación de Rusia del resto del mundo. En Occidente, sin dejar de lado la política de los sovietólogos clásicos y las estadísticas de los revisionistas, lo que se empezó a ver es que hubo una concentración más en prácticas, en discursos, en rituales, ¿no? Y entonces acá se empezó a ver una influencia más importante de lo que podríamos llamar la nueva historia cultural, ¿no? De modo que acá confluyeron también varios factores para que los historiadores comenzaran a dejar de lado tanto la sovietología clásica como el revisionismo y concentrarse en lo que podríamos denominar un campo cultural. Por un lado, caída de la Unión Soviética mejoró notablemente la disponibilidad de las fuentes, ¿no? Ahora se podía acceder a las fuentes que antes estaban vedadas de una manera mucho más fácil, ¿no? Sobre todo para los investigadores extranjeros, que hasta ese momento tenían que confiar en los relatos de los emigrados, en los pocos fondos documentales que existían en las universidades europeas y norteamericanas, o en excepciones como
el archivo del partido de la provincia de Smolensk, que era un archivo que los nazis habían tomado en la Unión Soviética y después los norteamericanos recuperaron y se lo llevaron para su país, ¿no? Ahora, después de la Unión Soviética, una gran parte de los archivos estaban abiertos. Sin embargo, los archivos más importantes, que son los archivos del Politburó y del Comité Central del Partido Comunista, todavía siguen estando vedados, de modo que ahí hay un problema, pero al mismo tiempo, al no existir la propiedad privada en la Unión Soviética, ¿no? Prácticamente están todos los documentos disponibles, y ustedes saben que, como en la Unión Soviética se doblaba tanto las estructuras del Estado como la del partido, ¿no? Hay como una duplicidad de fuentes que para los historiadores es un lujo. En segundo lugar, lo que se ve es que hay un cambio en las perspectivas teóricas, ¿no? Los investigadores empezaron a incorporar a autores como, por ejemplo, Michel Foucault, Norbert Elias, Mikhail Bakhtin, ¿no? Con lo cual estas fuentes pudieron ser interpretadas o reinterpretadas dentro de nuevos marcos que apuntaban precisamente a rescatar un aspecto hasta ese momento descuidado, que era precisamente el campo de la cultura, y empezaron a poner la lupa sobre los discursos, ¿no? Sobre las prácticas, sobre los rituales de los grupos sociales, y trataron de ver en qué medida estas prácticas, estos discursos, influyeron en la conformación de una identidad o en el surgimiento de una conciencia revolucionaria, ¿no? Entonces, tenemos un doble proceso. Por un lado aparecen fuentes que pueden ser analizadas a través de nuestras concepciones, y por otro lado había nuevas teorías que contaban con una amplia base empírica para trabajar sobre la historia de la revolución, ¿no? Entonces aparecen nuevos temas como la vida cotidiana, por ejemplo, que era algo que no se había trabajado, el auge de los estudios comparativos, hay una nueva recategorización de lo político en estos estudios. Y finalmente lo que se ve es un intercambio entre distintas corrientes historiográficas, ¿no? Los investigadores, sobre todo europeos y norteamericanos, pudieron trabajar en la Unión Soviética, y muchos historiadores rusos pudieron dirigirse hacia el resto del mundo, y dejó de haber desconfianza, ¿no? Porque por lo general los historiadores occidentales solían subestimar la producción rusa porque la consideraban el producto de un marxismo de dudosa rigurosidad, y al mismo tiempo los historiadores rusos dejaron contemplar las obras de sus colegas como falsificaciones burguesas, que era como se entendía a la historia escrita fuera de Rusia, ¿no? Por lo tanto, llegamos a una situación en la cual, ¿no?, se dejaron de lado los viejos prejuicios, ¿no?, y los viejos enfrentamientos que habían sido dominantes durante la Guerra Fría, ¿no?, y que habían monopolizado los estudios sobre la revolución durante gran parte del siglo XX. Y sin dejar de lado, digamos, los aportes tanto de la sovietología clásica respecto de lo político, y sin dejar de lado también cuestiones vinculadas a prácticas sociales, que eran lo que les interesaba a los revisionistas, lo que tenemos es entonces una articulación de estos aportes más los aportes que ha realizado la historia cultural, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos hoy, ¿no?, o con qué herramientas conceptuales y empíricas e historiográficas contamos para narrar una historia de la revolución a 100 años de ese evento? Paradójicamente, y esto lo marcan algunos historiadores, a pesar de que hoy se puede contar con un análisis más detallado, ¿no?, y más específico de la Revolución Rusa, ¿no?, hay una gran incapacidad para empatizar con ese objeto de estudio, ¿no? Y esto porque el contexto en el cual hoy se estudia a la revolución ha cambiado, ¿no? Estamos en un contexto que, si no es por lo menos hostil a la revolución rusa en particular y a la idea de revolución en general, es indiferente, ¿no? De modo que, y a pesar de esto, creo que es legítimo preguntarnos, y necesario preguntarnos, cuáles son los problemas, las preguntas, las cuestiones que han trabajado estos historiadores y que a nosotros nos pueden ayudar a entender o a construir una historia de la revolución en este centenario.
Hay una serie de tópicos, ¿no?, comunes que atraviesan las investigaciones. Y el primero, y quizás el más importante, es una transformación que hubo en dos variables bastante sensibles que tienen que ver con las de tiempo y espacio. Por lo general se solía entender a la Revolución Rusa como dos revoluciones. Una revolución que había sucedido en febrero, democrático-burguesa, y una revolución que había sucedido en este octubre, que había sido la revolución socialista, ¿no? Sin embargo, como han señalado algunos historiadores como Alexander Shubin, es incluso gracioso pensar, o cuesta pensar, que en un mismo lugar, en un mismo año, hayan habido dos revoluciones, ¿no?, con lo que una revolución significa. De modo que los historiadores han empezado a reemplazar este modelo de las dos revoluciones más bien por una sola revolución, un solo proceso revolucionario que arrancaría en febrero de 1917, o incluso podemos irnos más para atrás, y que arrancaría en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial, y que finalizaría en 1922 con el establecimiento de la Unión Soviética, es decir, con el surgimiento de un nuevo régimen, con una nueva legitimidad y con una nueva forma estatal, ¿no? Entonces, más que hablar de dos revoluciones en Rusia, de lo que podemos hablar es de la Gran Revolución Rusa, la cual habría varias etapas. Por ejemplo, el levantamiento de febrero, el desarrollo de un movimiento revolucionario de marzo a octubre, la toma del poder en octubre y la formación de un gobierno soviético entre octubre y marzo de 1918, la etapa de la guerra civil y el intervencionismo, que se da entre mayo de 1918 y noviembre de 1920, y finalmente el fin de la guerra civil, la represión y el surgimiento de la Unión Soviética. Ahora, ¿por qué Gran Revolución Rusa? Bueno, ustedes saben que este término era el que se utilizaba en esa época, ¿no? Si uno le preguntaba a un contemporáneo qué estaba viviendo, bueno, estaban viendo una gran revolución rusa. Y acá gran no hace referencia al adjetivo apologético que apareció más tarde, sino que hacía referencia a la magnitud del impacto que tenía la revolución y a la escala del fenómeno. Tal es así que muchos contemporáneos compararon a la Revolución Rusa con la época de los disturbios. La época de los disturbios es un periodo dentro de la historia rusa del siglo XVII de crisis dináctica, de conflicto social, de invasión extranjera, ¿no?, que termina con el surgimiento de la dinastía romana. Eso quedó grabado en la memoria colectiva rusa, ¿no?, como un momento, como un parteaguas dentro de la historia rusa. Entonces muchos contemporáneos de la revolución tendieron a compararlo con la época de los disturbios. Ahora, ¿por qué rusa? Y eso es algo que en español no se puede ver la diferencia, pero en ruso hay dos palabras para hacer referencia a lo ruso. Por un lado tenemos ruskaya, ¿no?, que hace referencia a una condición étnica de lo ruso, y Rassiskaya, ¿no?, que hace referencia más a una pertenencia política. Entonces, la frase o la concepción en ruso sería Velikaya Rossiskaya Revoluция, es decir, la gran revolución rusa, pero no en términos étnicos, no con un sentido étnico, no haciendo referencia a un grupo étnico que se revela, sino Rossiskaya, es decir, a varios grupos étnicos que existían dentro del imperio ruso, ¿no?, que se rebelan contra ese imperio, ¿no? Entonces, esta nueva cronología y esta nueva denominación de la revolución permite que nos alejemos de varios mitos y distorsiones que se construyeron alrededor de la revolución rusa. Uno de esos mitos era el que decía que octubre era el momento fundamental de la revolución. Eso queda demostrado, hoy queda demostrado de que no fue así, de que la revolución rusa ya arranca en febrero como una revolución que tiene un carácter socialista y que incluso en términos de acontecimiento, febrero es mucho más impactante que el propio octubre. Ustedes saben que en febrero hay huelgas, hay manifestaciones, hay enfrentamientos con la policía, hay muertos, hay heridos, hay negocios que cierran, hay transporte que está paralizado, ¿sí? Es una ciudad que se está revolucionando.
En febrero, lo que tenemos, la famosa toma del Palacio de Invierno, en realidad es una operación militar relativamente sencilla, ¿no? Donde los bolcheviques arrestan a los miembros del gobierno provisional, y se dice que incluso hubo más muertos en la película que filmó Eisenstein muchos años después para recordar el evento que en el propio evento, ¿no? Como que incluso en términos concretos, octubre al lado de febrero no se ve como el momento fundamental. Pero también permite terminar con ese mito de las dos revoluciones, una democrático-burguesa en febrero y una socialista en octubre. La participación de la burguesía en febrero fue prácticamente nula y en todo caso tuvo una participación más bien a la defensiva, ¿no? En febrero ya había claramente un llamado a construir una revolución socialista, solo que entendían aquellos miembros de la movilización social que no estaba dado el momento para llevar adelante esa revolución. Pero también permite terminar con el mito del partido bolchevique como el único partido socialista. Había otros que buscaron la coalición y de hecho que tenían más seguidores que el propio partido bolchevique, y permite terminar también con el mito de Lenin como líder infalible, ¿no? Y está demostrado que Lenin era un líder al cual se le podía discutir incluso la propia decisión de tomar el poder en octubre de 1917, ¿no? Ahora, este relato también hace hincapié en cómo la Primera Guerra Mundial tuvo una influencia notable en la reconfiguración del panorama político europeo, en la desintegración del Imperio ruso y en las transformaciones que inspiraron a las instituciones soviéticas, con lo cual hoy se prefiere hablar de un continuo de crisis, ¿no? Que arrancaría entonces en 1914 y que continuaría con la revolución, con lo cual la revolución sería parte de ese continuo, e incluso podríamos incorporar a la guerra civil, ¿no? Como parte de ese mismo proceso de crisis europea, con lo cual acá se modifica notablemente la cronología de la revolución, ¿no? La revolución podemos comenzarla entonces en febrero del 17, podemos comenzarla en el estallido de la guerra en 1914 y podemos extenderla hasta el surgimiento de la Unión Soviética en 1922. Ahora también hay una transformación respecto de lo espacial, ¿no? Porque las historias actuales o las investigaciones suelen correrse del relato centrado en Petrogrado o en Moscú y tratar de insertar a la revolución dentro de un marco más extenso como es el Imperio Ruso e incluso el contexto europeo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la revolución rusa aparece como una consecuencia de una guerra que se piensa en términos de descolonización. Es una guerra, la Primera Guerra Mundial, que viene a terminar con tres imperios: el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, y en ese sentido la oleada descolonizadora que se abre a partir de la Primera Guerra Mundial viene a ser un factor fundamental para pensar el estallido de la revolución en la propia Rusia, ¿no? De modo que tenemos una transformación en el tiempo y en el espacio, la revolución, que permite ser un poco más justos y dar cuenta de la complejidad de ese acontecimiento, ¿no? Sin los mitos, sin las distorsiones que tenían los relatos tanto de la izquierda tradicional como del liberalismo. Ahora, esta revisión del tiempo y del espacio nos permite entender una cuestión que fue fundamental durante los estudios de la Revolución Rusa, que es el tema de la violencia, ¿no? De la violencia revolucionaria. Tradicionalmente, la Revolución Rusa fue el ejemplo preferido para discutir la expansión de la violencia política moderna, y en el caso de la Revolución Rusa las causas se buscaron en factores internos, ¿no? Había una predisposición de los rusos hacia la violencia porque, bueno, eran rusos y tenían predisposición para la violencia, era un pueblo atrasado y por lo tanto no debía sorprenderlo. Y factores externos, es decir, que la violencia era el resultado de la introducción de una ideología como el marxismo, ¿no? Al introducir el marxismo en Rusia, esta ideología había generado la expansión de la violencia. Sin embargo, lo que han mostrado los investigadores, a partir de esta ampliación del tiempo y del espacio, es que la violencia o la expansión de la violencia se debe precisamente al estallido de la Primera Guerra Mundial, al surgimiento de prácticas violentas en esta contienda,
que en el contexto de la Revolución Rusa se utilizan no para triunfar en la guerra, sino para plasmar precisamente los ideales revolucionarios, ¿no? Entonces, al cambiar este enfoque, se ve que algunas prácticas que se creyeron históricamente propias de los bolcheviques, ¿no? O que habían surgido de los bolcheviques, en realidad, acá podemos citar, por ejemplo, las deportaciones o las medidas sobre el abastecimiento de alimentos, no nacen con los bolcheviques, ¿no? Son previas. Por ejemplo, el que consolida el monopolio sobre el grano, es decir, la requisa de grano de los campesinos rusos, no son los bolcheviques, sino que es el gobierno provisional. E incluso había sido un proyecto del propio zarismo que nunca llegó a poder ejecutar, ¿no? Con lo cual, la violencia no fue un invento de los bolcheviques, ¿no? La violencia política moderna no la inventaron los bolcheviques, ni tampoco ellos la ejercieron monopólicamente. Si uno ve el panorama de la guerra civil en Rusia, va a ver que tanto los ejércitos rojos como los ejércitos blancos, como incluso los ejércitos verdes campesinos, ¿no? Todos compartían las mismas prácticas violentas, ¿no? Como el uso de la tortura, la requisa de granos o la presencia de comisarios políticos. Entonces, el surgimiento de una violencia política no tiene que ver con un supuesto pueblo ruso atrasado, como tampoco tiene que ver con una ideología como el marxismo, sino que tiene que ver con un contexto mundial de crisis, en el caso de Europa, donde se lanzan una serie de prácticas violentas que en el contexto de la revolución se ponen al servicio precisamente de la transformación de ese mundo. Otro elemento que ha sido revisado por las interpretaciones más actuales de la revolución tiene que ver con lo que podríamos llamar una sucesión de antagonismos múltiples, ¿no? Es decir, tratar de ver quiénes fueron los que se enfrentaron, cuándo se enfrentaron y dónde se enfrentaron, ¿no? Y esto cambia de acuerdo a nosotros pongamos la lupa de la investigación, ¿sí? En la capital o en las provincias, sí en la ciudad o en el campo, sí en la clase obrera o en el resto de los sujetos sociales, ¿no? Si los relatos tradicionales, como habíamos visto, se habían centrado en Petrogrado, en la clase obrera y en el partido bolchevique, hoy podemos decir que la revolución tuvo múltiples direcciones y múltiples experiencias. Por ejemplo, si vemos la relación que hubo entre la capital y las provincias, es decir, entre Petrogrado y el resto de Rusia, vamos a ver que el modelo tradicional, ¿no? Que veía el surgimiento de un doble poder, el ascenso de los soviets y el apoyo a los bolcheviques, y que los historiadores tradicionalmente habían aplicado al resto de Rusia sin ningún tipo de problemas, hoy se ve que es muy difícil de sostener, ¿no? De que eso ya se ha replicado en el interior, y que en realidad el panorama fue bastante más complejo, ¿no? Y más variado de lo que se solía sostener, y que allí coexistieron una diversidad de experiencias revolucionarias que no siempre habían sido una copia de lo que había sucedido en Petrogrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que este modelo de doble poder, ascenso del soviet y apoyo a los bolcheviques, prácticamente no existió en el resto de Rusia. Únicamente sirve para explicar lo que sucedió en Petrogrado. En el interior de Rusia lo que vemos es, por ejemplo, colaboración entre soviets y dumas, es decir, parlamentos locales, soviets que tenían distintos grados de influencia en las regiones, articulación entre los soviets, las dumas y los gobiernos locales. Dentro de los soviets se podían ver coaliciones de varios partidos. Podía darse el caso también de que hubiera bolcheviques locales que no le hicieran caso a la dirección central y que tomaran sus propias decisiones más allá de lo que se decía en Moscú, o incluso el surgimiento de soviets que iban a variar de acuerdo a su composición, ¿no? El soviet de Petrogrado, un soviet de soldados y de obreros. Bueno, por ejemplo, en Odessa el soviet más importante era el soviet de los desempleados, no el de obreros, no el de soldados, sino el soviet de los desempleados, que incluso llegó a cobrar un impuesto a la burguesía, y que fue mucho más importante y significativo que el soviet de obreros de la ciudad. De modo que son las condiciones particulares de cada región lo que terminó configurando la revolución o el rasgo de la revolución dentro de cada una de estas regiones. Ahora, ¿qué pasa si ponemos la lupa en el campo y no en la ciudad?
Bueno, ahí vamos a ver también que los campesinos habitualmente se oponían a el nuevo poder, que no siempre los tenía en cuenta, pero que esto tenía que ver también con las propias condiciones particulares de cada región y no con características que podríamos denominar a nivel nacional, y que tenía que ver precisamente con los grados de deserción durante la guerra civil, con la disponibilidad de armas en las aldeas, ¿no? Disponer de armas o no en una aldea era fundamental para rebelarse en ese momento, o el surgimiento de líderes carismáticos, ¿no? En todo caso, las revueltas campesinas eran revueltas, o podían ser revueltas antibolcheviques, pero esto no significaba que fuesen revueltas antirrevolucionarias. Y finalmente, dentro de esta sucesión de atractivos múltiples, bueno, si dejamos de fijarnos en un solo sujeto revolucionario como la clase obrera y ampliamos el panorama, vamos a ver que efectivamente hubo obreros haciendo la revolución y fueron un sujeto bastante importante para llevar adelante la revolución, con sus huelgas, sus manifestaciones, sus comités de fábricas y el propio soviet. Pero también lo que se observa en las nuevas investigaciones es que hubo un sujeto revolucionario múltiple, ¿no? Donde también se pueden ver la participación de los campesinos, ¿no? Tomando tierras y aportando al clima mental de la revolución con sus tradiciones y costumbres más comunistas. Hubo también participación de soldados, hubo también participación de artistas, ¿no? Que veían en la revolución la construcción experimental de un mundo nuevo, como ellos ya venían experimentando en sus obras de arte. Vemos la aparición de intelectuales o de trabajadores de cuello blanco, ¿no? Que veían que este nuevo Estado, que iba a basarse más en la razón, les iba a dar un lugar más importante para trabajar. Vemos también la participación de minorías nacionales. Vemos que la revolución tuvo un componente de género bastante significativo, ¿no? Y hay que decir que en el movimiento revolucionario ruso había una participación porcentualmente mayor de mujeres que en el resto de los países socialistas en Rusia, ¿no? Y que muchas mujeres adaptaron el lenguaje marxista de lucha de clases, ¿no? del proletario contra el patrón, para asimilarlo a una lucha entre mujeres contra varones, ¿no? Y para liberarse de la opresión que ejercían los varones sobre las mujeres. Hay un componente generacional también, ¿no? Ahí los jóvenes también utilizaban este lenguaje para liberarse de la opresión que generaban los mayores. De modo que el sujeto de la revolución no es solamente la clase obrera o el proletariado, sino que es un sujeto revolucionario múltiple, ¿no? Dos elementos más, antes de finalizar, tienen que ver con las transformaciones que se dieron en el campo del arte y la cultura, ¿no? Que había sido un campo tradicionalmente olvidado dentro de las historias de la Revolución Rusa, y ahí se puede ver, por ejemplo, cómo los historiadores incluso se corren más hacia atrás en el tiempo y empiezan a ver cómo la capital de Rusia, en ese entonces San Petersburgo, ¿no? Cuenta con el desarrollo de una cultura letrada que va a ser un insumo fundamental para el desarrollo de la revolución, ¿no? Y ahí empiezan a ver cómo la acción de las vanguardias artísticas, cómo la inteligencia generan un clima revolucionario que se va a conectar con el insumo plebeyo generado por los obreros y los campesinos en la revolución, ¿no? Ahí lo que se ve es como el utopismo estético propio de las vanguardias, la idea de purificación del espacio que traían estas vanguardias y el rechazo del mercado propio de los artistas de fines del siglo XIX fue lo que fue fogoneando el clima, ¿no? Creando lo que algunos autores han llamado un ecosistema de la revolución, que se fue generando precisamente en San Petersburgo, ¿no? Con lo cual, muchos artistas no eran socialistas ni habían sido militantes. Sin embargo, este milenarismo perceptual, ¿no? Esta idea de romper o de purificar el espacio, lo que les va a permitir conectar con el movimiento revolucionario, potenciarlo y participar de él, ¿no? Y acá aparece entonces un concepto que históricamente ha sido asociado a una época, que era a fines de la década del 20, que es el de revolución cultural, ¿no? ¿Qué es una revolución cultural en este contexto? Bueno, si la revolución cultural había sido interpretada como ese proceso llevado a cabo adelante
por Stalin a fines de la década de 1920, que apuntaba a un iconoclasismo y a dejar de lado a la inteligencia burguesa, lo que ven los nuevos estudios es que la revolución cultural empieza a tener forma ya desde la derrota de 1905, cuando el propio movimiento revolucionario comienza a pensar que la cultura es un elemento central para el triunfo de la revolución, ¿no? Entonces ya vemos ahí discusiones dentro de la socialdemocracia rusa, en donde autores como Anatoly Lunacharsky o Alexander Bogdanov empiezan, y sobre todo Bogdanov, empiezan a pensar en revisar el marxismo, ¿no? La interpretación ortodoxa del marxismo, que establecía que la superestructura ideológica era una consecuencia de la estructura social, y ellos tratan de dar vuelta la ecuación y decir que hasta que el proletariado no desarrolle una cultura y una ideología propia, no iba a poder triunfar una revolución política y social. De modo que ya desde 1905, y sobre todo en la primera década revolucionaria, empieza a verse o puede considerarse que hay una revolución cultural que va a conectar con las experiencias previas de los artistas de vanguardia que ya habían marcado estos autores para San Petersburgo, ¿no? Y finalmente, los nuevos trabajos entienden a la revolución o ven a la revolución o tratan de explicar a la revolución como una puerta de entrada hacia la modernidad, ¿no? Teniendo en cuenta que Rusia en el momento de la revolución era un país periférico, ¿no? Dentro del sistema mundial, y en ese sentido la revolución sería la entrada a la modernidad y la Unión Soviética una variante de la modernidad, ¿no? Ahí hay un debate actual entre los distintos especialistas en el campo, ¿no? Entre los llamados modernistas, que ven a la revolución rusa y a la Unión Soviética como una modernidad alternativa a la occidental, y entre los llamados neotradicionalistas, que en realidad ven a la Unión Soviética como una modernidad en donde se actualizan aspectos arcaicos, ¿no? Entonces, si en el primer caso se ve el surgimiento de una planificación, de medidas de bienestar social y disciplinas del yo, en el segundo caso en lo que se hace hincapié es en el resurgimiento de redes clientelares, de corrupción, de mistificación del poder y de políticas de corte dentro del Kremlin, ¿no? En todo caso, el debate sobre la modernidad permite conectar a Rusia con el resto del mundo, no entenderla de manera aislada, como hacían los relatos tradicionales de la revolución, ¿no? Y trata de entenderla a partir de fenómenos y acontecimientos que exceden lo interno y lo doméstico dentro de Rusia y que pretende estudiarla y explicarla dentro del sistema internacional de la modernidad. Dicho esto, que son muy sintéticamente los mayores aportes que ha hecho la historiografía desde la disolución de la Unión Soviética y tratando de dejar de lado los mitos y las distorsiones que han construido las diferentes interpretaciones historiográficas, ¿no? Desde la sovietología clásica y la izquierda tradicional. Bueno, ¿cómo narrar hoy una historia de la Revolución Rusa? Sobre todo teniendo en cuenta que estas investigaciones también han fallado en ofrecer un relato homogéneo, ¿no? Es decir, una narración que no sean meros fragmentos de la revolución, sino que nos dé un sentido a todos esos acontecimientos estudiados. Bueno, una respuesta o dos cuestiones que podríamos tener en cuenta para narrar una historia de la revolución a 100 años del acontecimiento, tiene que ver con el rescate de la multidimensionalidad, ¿no? Si hoy quisiéramos contar una historia de la Revolución Rusa, alejado de mitos, alejado de distorsiones, debemos dejar de lado los relatos parciales, los relatos limitados, los relatos unidimensionales, ¿no? Y no solo en cuanto al sujeto de la revolución, ¿no? Es decir, ver que no hubo un solo sujeto revolucionario llamado clase obrera, sino que el sujeto fue múltiple, sino también respecto a la cronología, los modos en los cuales se estructuró el poder, las relaciones entre la capital y el interior, y los distintos conflictos que se desarrollaron entre 1914 y 1922, de los cuales acá hemos dado cuenta de algunos, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir, entre otras cosas,
dar cuenta de la dimensión global que tuvo la revolución, ¿no? De las potencialidades como transformación radical de la sociedad que hicieron que esta revolución se convirtiera precisamente en el faro de varias generaciones de revoluciones, los efectos que tuvo sobre los sujetos, las prácticas alternativas en términos políticos que tuvo la revolución, en fin, una historia holística de la revolución que nos dé cuenta de la complejidad y la multidimensionalidad que tuvo esa revolución. Y en segundo lugar, me parece que la revolución o la historia de la revolución tendría que recuperar ese ámbito o ese campo de la cultura que tanto había sido dejado de lado durante los relatos más políticos y sociales, y ver cómo la cultura, sobre todo por el modo en el cual surgen o el lugar que había tenido la cultura en la historia rusa, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Que había sido el campo de discusión, de debate de la política en Rusia, ¿no? Ustedes saben que en Rusia en el siglo XIX, por el régimen autocrático, no había posibilidad de discutir abiertamente la política, de modo que la cultura y el arte se convirtió en un espacio de crítica, de debate, de discusión sobre la política. No hay entonces incorporar este espacio, este campo cultural dentro de los análisis de la revolución para potenciar precisamente ese estudio y dar cuenta precisamente del rol desempeñado por ese campo en la revolución. Dicho estos dos elementos fundamentales para estudiar la Revolución Rusa a 100 años, quisiera proponer también una aclaración metodológica para narrar una historia de la Revolución, ¿no? Más allá de que una de las premisas fundamentales de la historia es recordar el pasado, también me parece que es necesario producir lo que podríamos denominar un olvido activo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la Revolución Rusa tiene una carga simbólica importante, sobre todo para aquellos que aspiramos a construir un futuro distinto al actual, ¿no? Y eso es un poco lo que nos lleva, esto me lleva a mí particularmente, a tratar de construir una afiliación con esos ancestros que hicieron la revolución en 1917. Ahora, esto no quiere decir que debamos hacer una veneración acrítica, ¿no? De ese acontecimiento, ya que en ese sentido el pasado no sería una fuente de inspiración para nuestro presente, sino más bien una carga, ¿no? Un lastre. Como sabía el propio Marx, recordar las gestas del pasado puede ser tan importante como desprenderse alegremente de estas gestas, ¿no? En el sentido de no repetir ese pasado, ¿no? Sino de construir un futuro nuevo. Entonces, en ese sentido, me parecía que es importante que la revolución no se constituya en un obstáculo, ¿no? Para esas luchas del presente, y que puede ser importante producir un olvido activo, pero diferente del que han producido las clases dominantes, ¿no? Y plantear entonces un debate abierto, honesto y coherente para poder seguir avanzando en el camino radical de transformación de la sociedad. Una última cuestión que quiero decir en esta conferencia, y que habla un poco también, o que afecta notablemente también al modo en el cual la revolución es recordada, es relatada y es narrada, y que tiene que ver con cómo es recordada, cómo es conmemorada la revolución rusa en la Rusia de Putin, es decir, en la Rusia actual, es decir, en el lugar en donde la revolución sucedió, ¿no? Y paradójicamente, a lo que puede, o diferente a lo que puede parecer a simple vista, el centenario no parece ser una ocasión significativa para recordar a la revolución, y no parece ser un elemento importante para el discurso oficial de Rusia, ¿no? El gobierno de Putin tiene una relación ambigua con el pasado soviético. Por un lado, rescata ciertos logros de ese pasado soviético, rescata la victoria del Ejército Rojo sobre los nazis, rescata la industrialización, rescata el envío del primer hombre al espacio, ¿sí? Pero rechaza su momento de origen, rechaza la revolución. ¿Por qué? Porque la revolución es el momento del caos, es el momento de la desintegración, es el momento de la desunión de todos los rusos. El gobierno de Putin actualmente tiene un fuerte componente nacionalista, ¿no? De querer reposicionar a Rusia
en la geopolítica internacional, de querer reforzar el papel del Estado, y en ese sentido un acontecimiento como la revolución, bueno, viene a ocupar un lugar bastante incómodo, porque precisamente la revolución supuso un enfrentamiento, ¿no? Y la revolución, entre otras cosas, tuvo como víctimas a unos sujetos que hoy, bueno, vuelven a ser venerados, que incluso han sido declarados santos, como es el último zar de Rusia, Nicolás II. De modo que lo que prefiere el Estado hoy es hablar, más que de revolución, de reconciliación, ¿no? De armonía entre el pueblo ruso y no de estallido social. Entonces, por ejemplo, todos los eventos de la revolución son resignificados. La guerra civil no es vista como un enfrentamiento entre rojos y blancos, sino que es vista como un enfrentamiento entre dos proyectos de una misma Rusia, ¿no? Los rojos querían una Rusia grande soviética y los blancos querían una Rusia grande imperial. Por eso peleaban, ¿no? De modo que ahí el nacionalismo tiene un papel muy importante, y la idea de reconciliación, que además cuenta con el apoyo de la Iglesia Ortodoxa y de varios sectores de la sociedad. El Estado, en todo caso, muestra desinterés, muestra desidia y muestra hostilidad por este momento de la revolución. Una de las mayores investigadoras que hay sobre la Revolución Rusa, que es Sheila Fitzpatrick, sugirió en un artículo reciente que la revolución, poco sumándose a lo que sucede en Rusia, que la revolución poco interesa en la actualidad, ¿no? Y menos a la gente que no la investiga profesionalmente. Es decir, que las conferencias, las charlas y las conmemoraciones que van a haber durante el año 2017 son en realidad actos reflejos, ¿no?, por el aniversario, que un genuino interés en la revolución. Si uno ve los libros publicados en este año o reeditados, ve que la visión dominante es la de condena, ¿no? Basta leer los libros de Richard Pipes o de Orlando Figes para ver que más bien se la condena a la revolución, y como vimos en Rusia lo que impera es la indiferencia, la hostilidad o una visión lavada de la revolución tenida de reconciliación. Ante este escenario, ¿no?, que vemos en la actualidad, y sobre todo viendo que gran parte de las condiciones de opresión, ¿no?, y de injusticia que llevaron a los hombres y a las mujeres a rebelarse en 1917 siguen estando presentes, ¿no?, sobre todo a partir de dos instituciones fundamentales del capitalismo como el Estado y el mercado, yo me permito discutir y disentir con la interpretación de Fitzpatrick, ¿no? Me parece que precisamente revisar la experiencia de la Revolución Rusa, estudiar sus ideas, sus prácticas, sus efectos sobre la vida de los seres humanos, es vital, no solamente porque nos va a facilitar una reconstrucción de una narrativa a 100 años de su inicio, que nos ayude a comprender mejor ese pasado, sino también, y esto me parece que es lo más importante, nos va a permitir echar luz sobre nuestro visión presente para poder proyectar reflexiones y acciones que nos permitan pensar con un futuro radicalmente diferente. Muchas gracias.